Hay momentos en la vida donde te sientes completamente solo. Momentos donde miras a tu alrededor y parece que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie comprende por lo que estás pasando. Son esos momentos donde el silencio pesa tanto que casi te ahoga, donde las preguntas no tienen respuestas, donde el dolor es tan profundo que no encuentras palabras para describirlo. Y es precisamente en esos momentos donde la pregunta más dolorosa surge desde lo más profundo de tu ser. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué permite que esto me pase a mí? Son preguntas legítimas. Son preguntas que todos, absolutamente todos, nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero déjame compartir contigo algo que he aprendido a lo largo de los años, tanto desde mi experiencia personal como desde mi formación científica y espiritual. La ausencia de evidencia visible no es evidencia de ausencia. Que no veas algo no significa que no exista. Que no sientas algo en este momento no significa que no esté presente. Mira, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la dimensión espiritual, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, que hay una diferencia fundamental entre lo que la ciencia puede decir y lo que el cientificismo pretende imponer. La ciencia, la verdadera ciencia, es agnóstica por naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que reconoce humildemente sus límites. La ciencia puede medir, puede pesar, puede cuantificar lo que está dentro de su alcance metodológico. Pero todo aquello que no puede medir, no puede afirmar si existe o no existe. Eso es agnosticismo científico. Es decir, no sé si existe algo más allá porque mis instrumentos actuales no pueden detectarlo. Y eso es honesto, es humilde, es sensato. Pero el ateísmo es otra cosa completamente diferente. El ateísmo niega categóricamente la existencia de Dios o de cualquier dimensión espiritual simplemente porque no se puede medir con los instrumentos actuales. Desde un punto de vista lógico, es profundamente arrogante. Es como si hace 100 años alguien hubiera negado la existencia de las ondas electromagnéticas porque en aquel momento no teníamos los instrumentos para detectarlas. Hace apenas unas décadas, la ciencia decía que ciertas cosas eran imposibles, cosas que hoy usamos todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la puerta a la posibilidad de que exista una dimensión que aún no podemos medir? ¿Cómo vamos a negar la existencia de Dios basándonos únicamente en la limitación de nuestros instrumentos actuales? Recuerdo cuando el gran científico Stephen Hawking dio una conferencia donde supuestamente afirmaba que Dios no existe. Los titulares en todos los periódicos decían: Hawking demuestra que Dios no existe. Pero eso es científicamente imposible. Hawking, como cualquier científico, puede tener una opinión personal. Puede decir: yo personalmente no creo en Dios, pero no puede decir: la ciencia demuestra que Dios no existe. Porque la ciencia no tiene las herramientas para hacer esa afirmación, entonces lo primero que necesitamos es quitarle esa arrogancia, prepotencia a cierto sector de la comunidad científica que pretende usar la ciencia como arma para negar lo que no puede medir. La verdadera ciencia es humilde. Reconoce que hay un universo inmenso, misterioso, lleno de cosas que aún no comprendemos, y cuando mantenemos esa postura humilde, esa mirada de asombro como la de un niño que explora el mundo sin prejuicios, entonces nos abrimos a la posibilidad de que exista mucho más de lo que nuestros sentidos pueden captar. Antes de continuar, si este contenido resuena contigo, si sientes que estos temas pueden ayudarte en tu camino, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Y déjame en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes en este momento de tu vida. Tu participación enriquece esta comunidad. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este mensaje, compártelo. A veces una sola idea puede cambiar la trayectoria de una vida. Ahora continuemos. Ahora bien, hablemos de algo muy concreto. Hablemos de esos momentos donde sientes que Dios no está, donde oras y parece que tus oraciones rebotan en el techo, donde pides ayuda y no recibes respuesta, donde buscas señales y todo permanece en silencio. Esos momentos son reales, son dolorosos.
son confusos. Y no voy a minimizarlos diciéndote simplemente, ten fe y todo estará bien. Porque eso sería irresponsable y superficial. Lo que sí quiero compartir contigo es esto. La presencia de Dios no siempre se manifiesta de la forma que nosotros esperamos. No siempre viene con señales espectaculares, con voces audibles, con milagros evidentes. Muchas veces, la mayoría de las veces, la presencia de Dios es sutil. Es silenciosa. Está en los detalles que pasamos por alto cuando estamos demasiado enfocados en el dolor. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Imagina que estás atravesando una crisis terrible. Has perdido tu trabajo, tu relación está en crisis, tu salud está deteriorada. Estás en el fondo y desde ahí le gritas a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Si pudieras ver con otros ojos, si pudieras mirar más allá de lo inmediato, tal vez verías que justo ayer un amigo te llamó sin razón aparente solo para saber cómo estabas. Tal vez verías que esta mañana leíste algo que te dio un poco de esperanza. Tal vez verías que anoche, a pesar del insomnio, tuviste un momento de paz inexplicable que te permitió descansar aunque fuera un poco. Esas no son casualidades. Son las formas sutiles en las que Dios te dice estoy aquí, no te he abandonado. Estoy trabajando en formas que todavía no puedes comprender. Porque una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios no trabaja según nuestros tiempos ni según nuestros planes. Nosotros queremos soluciones inmediatas. Queremos que el dolor se vaya ahora. Queremos respuestas claras hoy, pero Dios ve un panorama mucho más amplio. Ve no solo este momento, sino toda tu vida. Ve no solo lo que necesitas ahora, sino lo que necesitarás en el futuro. Y muchas veces, lo que en este momento parece una tragedia, con el tiempo se revela como una bendición disfrazada. ¿Cuántas veces has mirado atrás en tu vida y te has dado cuenta de que aquella puerta que se cerró y que tanto te dolió, en realidad te estaba protegiendo de algo peor o te estaba dirigiendo hacia algo mejor? Yo ejercí la cirugía durante 26 años entre Estados Unidos y España. Y una de las cosas que aprendí trabajando con pacientes que enfrentaban enfermedades graves, a veces terminales, fue la importancia de cambiar la pregunta. La mayoría de las personas cuando reciben un diagnóstico difícil se preguntan ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal para merecer esto? Y esa pregunta, aunque comprensible, te lleva a un callejón sin salida. Te lleva al pasado a buscar culpables, a intentar encontrar una razón lógica donde muchas veces no la hay, porque la verdad es que no sabemos por qué a personas buenas les pasan cosas malas. No tenemos esa respuesta. Y torturarnos buscándola solo añade más sufrimiento al sufrimiento. Entonces lo que yo intentaba hacer con mis pacientes era ayudarles a cambiar la pregunta. En lugar de por qué, preguntarse para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿Qué está tratando de enseñarme la vida en este momento? Y te sorprendería saber cuántos pacientes, después de meses o años, me decían, doctor, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo les miraba asombrado. ¿Cómo puedes decir que una enfermedad grave fue lo mejor que te pudo pasar? Y me explicaban. Porque me hizo darme cuenta de que no estaba viviendo la vida que realmente quería vivir, porque me obligó a detenerme y reevaluar mis prioridades, porque me mostró quién realmente me ama y quién solo estaba ahí por conveniencia, porque me conectó con una dimensión espiritual que había ignorado toda mi vida, porque me dio una profundidad, una sabiduría, pasión que nunca hubiera desarrollado de otra manera. Eso no minimiza el dolor, no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Cuando algo tiene sentido, cuando puedes encontrarle un propósito, se vuelve soportable, incluso transformador. Entonces, cuando te sientas solo, cuando sientas que Dios no está, quiero que te hagas esta pregunta. Es posible que Dios esté presente, pero de una forma que todavía no reconozco. Es posible que esté trabajando en niveles que mi comprensión actual no puede captar, porque mira, nosotros vivimos en un plano muy limitado de percepción. Nuestros sentidos físicos captan apenas una fracción minúscula de lo que realmente existe. Lo vemos una pequeña franja del espectro electromagnético.
Solo escuchamos ciertas frecuencias de sonido, percibimos ciertas dimensiones del espacio. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que si Dios existe, tiene que manifestarse de una forma que nuestros limitados sentidos puedan detectar? Eso sería como un pez en el fondo del océano diciendo que el sol no existe porque él no puede verlo desde donde está. La presencia de Dios es constante. Es como el sol que siempre está ahí aunque haya nubes que lo cubran. Las nubes no eliminan el sol, solo bloquean temporalmente nuestra capacidad de verlo. Pero el sol sigue brillando, sigue dando luz, sigue sosteniendo la vida en este planeta. De la misma manera, Dios sigue estando presente aunque en este momento no puedas sentirlo. Sigue trabajando aunque no veas los resultados. Sigue guiándote aunque el camino parezca oscuro. Ahora bien, déjame hablarte de algo que me parece fundamental, la relación entre la espiritualidad madura y el miedo. Porque una de las razones por las que muchas personas se alejan de Dios o tienen una relación torturada con lo divino es porque han crecido con una imagen distorsionada de quién es Dios. Tú creciste creyendo que Dios es un juez implacable que lleva un registro de todos tus errores para castigarte eternamente. Si creciste con la imagen de un Dios vengativo que está esperando que te equivoques para condenarte, entonces obviamente vas a vivir con miedo. Y donde hay miedo, no puede haber amor verdadero. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir, reconectar lo que se separó. Pero, ¿cómo vas a querer reconectarte con alguien que te da miedo? ¿Cómo vas a buscar intimidad con alguien que sientes que te va a castigar? Tan importante es sanar nuestra imagen de Dios. Necesitamos comprender que Dios no es un tirano celestial. Dios es amor infinito, sabiduría infinita, compasión infinita. Dios no te juzga con la severidad con la que tú te juzgas a ti mismo. Dios te mira con ojos de Padre amoroso que quiere lo mejor para ti. Digo Padre, no me refiero a un Padre humano imperfecto. Me refiero a la esencia perfecta de lo que la paternidad debería ser, no tiene condiciones. Un amor que no se retira cuando fallas. Un amor que te sostiene precisamente cuando más lo necesitas. Si estás cargando culpa, si estás cargando vergüenza, si sientes que no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Dios, déjame decirte algo con total claridad. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del ego, de la culpa tóxica, del miedo. Dios nunca te rechaza, nunca. Eres tú quien se aleja creyendo que no eres digno. Pero la verdad es que tu dignidad no depende de lo que hagas. Es inherente a lo que eres. Eres una manifestación de lo divino. Eres una chispa de esa consciencia infinita. Y eso nadie te lo puede quitar. Tus errores, ni tus fracasos, ni tus peores momentos. Ahora hablemos de algo que puede sonar extraño, pero que es profundamente liberador. Tú no eres quien crees que eres. En serio, la imagen que tienes de ti mismo, esa identidad construida a través de los años, moldeada por experiencias, por lo que otros dijeron de ti, tus éxitos y fracasos, esa no es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad está mucho más allá de todo eso. Si toda tu vida hubieras creído que eres un pollo encerrado en un corral, cuando en realidad eres un águila hecha para volar. El momento en que descubres que eres un águila, te preguntas, ¿cómo pude vivir tanto tiempo limitándome de esta manera? Cuando conectas con tu verdadero ser, cuando vas más allá del ego, más allá de la personalidad superficial, te encuentras con algo asombroso. Te encuentras con un núcleo de paz, de luz, de amor que siempre ha estado ahí, oculto bajo capas y capas de condicionamiento, de miedo, de dolor, pero siempre ahí. Yo llevo muchos años practicando meditación profunda. Y no hablo de técnicas superficiales de relajación, hablo de estados meditativos donde realmente te sumerges en las profundidades de tu ser. Y lo que he experimentado ahí me ha cambiado completamente la vida. He experimentado una paz que no depende de nada externo. Una claridad mental que no se nubla con las circunstancias. Una sensación de conexión con algo infinitamente más grande que yo, pero al mismo tiempo profundamente íntimo. Y lo que he descubierto es que el universo, Dios, ciencia infinita, como quieras llamarlo, siempre está a nuestro favor, siempre. No hay ni un solo momento en que el universo esté en tu contra. Somos nosotros, con nuestra ignorancia, con nuestro ego, con nuestros miedos, quienes le damos la espalda. El universo te está sosteniendo en este momento, dando vida con cada respiración, te está permitiendo experimentar este momento.
te está ofreciendo infinitas posibilidades. Pero muchas veces estamos tan atrapados en nuestros dramas mentales que no podemos verlo. Lo segundo que he experimentado es que en nuestro núcleo más profundo todos somos dignos. Todos tenemos un valor infinito. No por lo que hacemos, no por lo que logramos, sino por lo que somos. Un bloque de mármol gigante comparado con el David de Miguel Ángel. El bloque puede verse a sí mismo solo como eso, un bloque tosco, sin forma. La escultura ve su verdadera naturaleza. Sabe que está hecha de mármol, sí, pero se reconoce como una obra de arte única e irrepetible. De la misma manera, cuando descubres tu verdadera esencia, cuando te reconoces no solo como este cuerpo, esta mente, estas circunstancias, sino como algo mucho más vasto, algo eterno, algo conectado con lo divino, todo cambia. Absolutamente todo, y entonces el miedo a la muerte empieza a disolverse, porque te das cuenta de que lo que realmente eres no puede morir. El cuerpo sí, claro, forma física tiene un tiempo limitado, pero la consciencia, esa chispa divina que habita en ti, esa es eterna. He tenido la oportunidad de estar cerca de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. He escuchado testimonios directos, no de segunda mano, de personas que clínicamente murieron y regresaron. Y hay un patrón común en todas esas experiencias que me parece fascinante. Conozco el trabajo del Dr. Manuel Sanz Segarra, un cirujano español de enorme prestigio que ha documentado múltiples casos de pacientes que tuvieron paradas cardíacas durante cirugías y que después relataron experiencias extraordinarias. Experiencias que no pueden explicarse desde el modelo materialista de la consciencia. También tuve la oportunidad de conversar largamente con Gustavo Cervino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Gustavo quedó sepultado bajo la nieve en una avalancha que mató a varios de sus compañeros. Estuvo clínicamente muerto, y lo que me contó en la intimidad de su casa, celebrando su cumpleaños, me impactó profundamente. Me dijo que sintió una paz absoluta, una sensación de plenitud, de amor, de luz que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. No había miedo, no había dolor, solo una calma infinita. Y entonces empezó a escuchar su nombre. Gustavo, Gustavo, y sintió una fuerza que lo jalaba hacia abajo. Cuando abrió los ojos, era uno de sus compañeros que lo había sacado de la nieve y lo estaba sacudiendo desesperadamente. Y cuando Gustavo abrió los ojos, su compañero lo miró impresionado y le dijo: «Creí que no volverías, que ya no estabas con nosotros». Gustavo me compartió que una parte de él no quería volver, que en donde estaba era tan hermoso, tan perfecto, que regresar al sufrimiento, al frío, al hambre de esa situación extrema era casi insoportable. Pero regresó, y su vida cambió para siempre después de esa experiencia. No es el único caso, hay miles, literalmente miles de casos documentados de personas que han tenido experiencias similares. Y lo interesante es que no importa la cultura, no importa la religión, no importa el contexto. Hay elementos comunes. La sensación de paz profunda, la ausencia total de miedo, el encuentro con seres de luz o con familiares que ya partieron, la sensación de estar en casa, de volver a un lugar conocido. El doctor Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, era un escéptico total respecto a este tipo de experiencias, hasta que él mismo tuvo una. Durante una meningitis bacteriana severa que lo dejó en coma profundo, tuvo una experiencia de conciencia expandida que él describe como absolutamente real, más real incluso que esta realidad física, y cuando despertó como científico riguroso, intentó explicarlo desde el modelo materialista. Intentó decir que fueron alucinaciones producidas por su cerebro enfermo. Pero mientras más estudiaba su propio caso, se daba cuenta de que eso era imposible, porque las partes de su cerebro responsables de generar experiencias conscientes estaban completamente inactivas durante ese tiempo. Entonces, pudo tener experiencias tan vívidas, tan coherentes, tan transformadoras cuando su cerebro no estaba funcionando. La única explicación posible es que la consciencia no es un producto del cerebro.
El cerebro es más bien un receptor, como una antena que capta señales, pero la señal existe independientemente de la antena. Esto es revolucionario porque si la conciencia existe independientemente del cerebro, entonces la muerte del cerebro no significa la muerte de la conciencia. Significa simplemente que esa conciencia ya no está limitada por ese instrumento particular. Es como un pianista y un piano. Cuando el piano se rompe, el pianista no deja de existir. Simplemente ya no puede expresarse a través de ese instrumento, pero el pianista sigue siendo. Y esto no es especulación mística. Hay neurocientíficos de primer nivel, investigadores serios, llegando a estas conclusiones desde la investigación rigurosa. Porque los datos, las experiencias documentadas, los casos estudiados, apuntan hacia una realidad mucho más amplia de lo que el materialismo científico quiere aceptar. Entonces, cuando hablamos de que Dios está contigo, aunque no lo veas, no estamos hablando solo de fe ciega, estamos hablando de una realidad que tiene evidencias, que tiene testimonios, que tiene datos. No son pruebas definitivas en el sentido científico tradicional, porque estamos hablando de dimensiones que van más allá de lo que nuestros instrumentos actuales pueden medir, pero son evidencias muy sólidas de que hay mucho más de lo que vemos. Ahora bien, todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si Dios está siempre presente, si nunca nos abandona, si existe esa dimensión espiritual que nos sostiene, ¿por qué muchas veces no la percibimos? ¿Por qué nos sentimos solos, abandonados, perdidos? La respuesta es compleja, pero se puede resumir en esto. Estamos demasiado identificados con el ruido mental, con el ruido emocional, con el ruido del mundo externo. Y ese ruido es tan fuerte, tan constante, que no nos permite escuchar la voz sutil del espíritu. Es como si estuvieras en medio de una fiesta con música altísima y alguien te estuviera susurrando algo importante al oído. No es que esa persona no esté hablando, es que el ruido ambiental no te permite escucharla. De la misma manera, Dios te está hablando todo el tiempo, guiando todo el tiempo. Pero su voz es sutil, es suave, es un susurro en medio del huracán de pensamientos, preocupaciones, miedos y distracciones que ocupan tu mente. Por eso las prácticas contemplativas son tan importantes. La meditación, la oración profunda, el silencio consciente. No porque sean rituales mágicos que obligan a Dios a aparecer, sino porque son formas de aquietar el ruido interno para poder escuchar lo que siempre ha estado ahí. Cuando te sientas en silencio, cuando aquietas tu mente, cuando dejas de identificarte con el torrente de pensamientos que normalmente te arrastra, algo extraordinario empieza a emerger, una presencia, una paz, una certeza que no viene de la lógica ni de la razón, de un lugar mucho más profundo. Esa es la presencia de Dios, siempre ha estado ahí, pero ahora finalmente tienes el espacio interno para percibirla. Y cuando la percibes, cuando la experimentas, aunque sea por un momento, cambia. Porque ya no estás operando desde la creencia, estás operando desde la experiencia directa y nadie puede quitarte eso. Nadie puede convencerte de que no existe algo que tú mismo has experimentado. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Experimentar la presencia de Dios no significa que todos tus problemas desaparecerán. No significa que tu vida será fácil de ahí en adelante. No significa que no tendrás más dolor, más pérdidas, más desafíos. Lo que significa es que enfrentarás todo eso desde un lugar diferente. Desde un centro que no se tambalea con cada tormenta. Desde una paz que no depende de que todo esté bien afuera. Desde una confianza de que pase lo que pase, no estás solo. Nunca estás solo, y esa es la diferencia entre vivir desde el ego y vivir desde el espíritu. El ego necesita control, necesita certezas, necesita garantías, y cuando no las tiene, entra en pánico. El espíritu, en cambio, confía, no porque sea ingenuo, sino porque ha experimentado que hay una inteligencia mayor operando. Hay un orden cósmico, hay un propósito más grande. La famosa psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, pionera en el estudio del fallecimiento y el proceso de fallecer,
Comenzó su carrera como una escéptica total respecto a la vida después del fallecimiento. Pero después de décadas acompañando a personas en sus últimos momentos, después de escuchar miles de testimonios, su visión cambió completamente. Escribió un libro precioso titulado El fallecimiento, un amanecer. Vivir no es solo existir, vivir es estar presente, vivir es amar, vivir es conectar, vivir es crear, vivir es experimentar con plenitud cada momento que te es dado. Vivir es reconocer lo sagrado en lo ordinario. Vivir es agradecer, perdonar. Vivir es soltar. Vivir es confiar. Y cuando vives así, cuando realmente vives, la muerte pierde su aguijón, porque has experimentado la eternidad en cada momento presente. Has tocado lo divino en lo humano. Has visto a Dios en los ojos de otro ser humano. Has sentido el amor que es más fuerte que el fallecimiento. Entonces la pregunta ya no es si Dios existe o no existe. La pregunta es, ¿estoy viviendo de una manera que me permite experimentar esa presencia divina? ¿Estoy creando el espacio interno necesario para percibir lo que siempre ha estado ahí? Porque Dios no se esconde, nosotros somos los que nos escondemos detrás de nuestras ocupaciones, detrás de nuestras distracciones, detrás de nuestros miedos. Construimos muros y después nos preguntamos por qué nos sentimos separados. Pero la verdad es que nunca ha habido separación real. La separación es una ilusión creada por el ego. En el nivel más profundo de la realidad, todo está conectado. Todo es uno. Tú y Dios no son dos cosas separadas. Tú eres una expresión de lo divino. Como una ola es una expresión del océano, puede sentirse separada. Puede decir, yo soy esta ola, diferente de todas las demás olas. Pero en esencia la ola es océano, hecha de océano. Nunca ha estado separada del océano. Y cuando la ola se da cuenta de esto, deja de tener miedo, deja de sentirse sola, de luchar, simplemente fluye sabiendo que es parte de algo infinitamente más grande. Eso eres tú, eres parte de lo divino. Siempre lo has sido, siempre lo será. Las circunstancias pueden cambiar, tu cuerpo puede envejecer, tus emociones pueden fluctuar, pero esa esencia divina que eres permanece intacta, eterna, perfecta. Cuando conectas con esa verdad, cuando la vives no solo como concepto, sino como experiencia, todo se transforma. Ya no vives desde el miedo, sino desde el amor. Ya no vives desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no vives desde la separación, sino desde la unidad. Y desde ese lugar puedes enfrentar cualquier cosa, cualquier pérdida, cualquier dolor, cualquier desafío. Sabes que en el núcleo de tu ser hay algo inquebrantable, algo que ninguna circunstancia externa puede tocar, algo que es eterno. Entonces te invito a hacer una pausa, respira profundo y pregúntate con honestidad ¿dónde está mi atención? ¿En el ruido externo o en el silencio interno? ¿Está en el miedo o en el amor? ¿Está en la separación o en la conexión? Y luego, aunque sea por un momento, permítete soltar. Soltar el control, soltar la necesidad de entenderlo todo, soltar el miedo. Y simplemente abre tu corazón a la posibilidad de que Dios está aquí, ahora, contigo. Que la verdad más profunda es esta: nunca has estado solo, nunca lo estarás. Dios está contigo en cada respiración, en cada latido, en cada alegría y en el dolor, en la claridad y en la confusión, en la luz y en la oscuridad. No como un observador distante, sino como la presencia más íntima que existe, más cerca de ti que tu propia respiración, más real que cualquier cosa que puedas tocar con tus manos. Confía en eso, descansa en eso, desde eso. Y observa cómo tu vida se transforma cuando dejas de buscar a Dios afuera y empiezas a reconocerlo dentro. Porque ahí está el secreto que todas las tradiciones espirituales han intentado transmitir a lo largo de los siglos. El reino de los cielos está dentro de ti. No es un lugar geográfico al que vas cuando mueres. Es un estado de conciencia al que puedes acceder ahora mismo. Claro, el ego no quiere que descubras esto. Porque si lo descubres, el ego pierde su poder sobre ti. El ego necesita que creas que estás separado, que estás incompleto, que necesitas algo externo para estar bien,
porque así te mantiene en un estado constante de búsqueda, de insatisfacción, de miedo. El ego te dice: necesitas más dinero para estar seguro, necesitas más reconocimiento para valer, necesitas que esta persona te ame para sentirte completo, necesitas que las circunstancias sean perfectas para estar en paz. Todo eso es mentira, es una trampa, porque nada externo puede darte lo que ya eres en tu esencia. Ninguna cantidad de dinero puede comprarte paz interior. Ningún reconocimiento puede darte el valor que ya tienes. Ninguna persona puede completarte porque tú ya estás completo. Cuando descubres esto, cuando lo experimentas directamente, se produce una libertad inmensa. Ya no eres esclavo de las circunstancias. Ya no dependes de que todo salga como tú quieres para estar bien, porque has encontrado un centro de paz que es independiente de lo externo. Y desde ese centro, paradójicamente, empiezas a disfrutar más de la vida, porque ya no estás aferrándote con desesperación a las cosas, a las personas, a los resultados. Puedes apreciarlas, puedes amarlas, puedes comprometerte plenamente, pero sin ese apego tóxico que viene del miedo a perder. Ahora bien, quiero hablarte de algo que me parece crucial y que a menudo se malinterpreta. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de confiar en Dios, no estamos hablando de resignación pasiva. No estamos diciendo que te cruces de brazos y esperes a que Dios resuelva mágicamente todos tus problemas. La verdadera espiritualidad es colaboración activa con lo divino. Es hacer tu parte con total compromiso, dando lo mejor de ti, actuando con responsabilidad y al mismo tiempo confiar en que hay una fuerza mayor trabajando contigo. Es como un agricultor que planta semillas, a su parte. Prepara la tierra, planta las semillas, riega, cuida, protege. Pero el agricultor sabe que él no hace crecer las plantas. Hay una fuerza de vida, un misterio, una inteligencia natural que toma esa semilla y la convierte en planta. El agricultor colabora con esa fuerza, pero no la controla. De la misma manera, tú haces tu parte en la vida. Tomas decisiones, actúas, te esfuerzas, te comprometes, pero también reconoces humildemente que hay mucho que está fuera de tu control, y ahí es donde entra la confianza. Ahí es donde entra la fe. Fe no es creer en algo sin evidencia. Fe es confiar basándote en la evidencia de tu propia experiencia. Cuando miras tu vida hacia atrás, ¿cuántas veces has salido adelante de situaciones que parecían imposibles? ¿Cuántas veces han aparecido soluciones de formas que nunca imaginaste? ¿Cuántas veces te has dado cuenta después de que algo que parecía terrible en realidad te protegió o te dirigió hacia algo mejor? Es tu evidencia. Esa es la base de tu fe. No estás confiando ciegamente, confiando basándote en un patrón que has observado una y otra vez en tu propia vida. Dios ha estado ahí siempre, sosteniendo, guiando, aunque no siempre lo hayas reconocido en el momento. Y cuando empiezas a reconocer ese patrón, cuando empiezas a ver la mano de Dios en tu historia, tu confianza crece naturalmente, porque ya no es teoría, es experiencia vivida. Déjame compartir algo que he observado a lo largo de los años, tanto en mi práctica médica como en mi camino personal. Personas que logran atravesar las crisis más difíciles con mayor fortaleza, con mayor paz, con mayor sabiduría. No son necesariamente las que tienen más recursos externos. No son las más ricas, ni las más inteligentes, ni las que tienen más apoyo social. Son las que tienen una conexión espiritual profunda. Las que confían en algo más grande que ellas mismas. Las que encuentran sentido en el sufrimiento. Las que pueden decir: no entiendo por qué está pasando esto, pero confío en que hay un propósito que todavía no veo. Esa confianza no les quita el dolor, no hace que las lágrimas desaparezcan, ni elimina el proceso de duelo o de dificultad, pero les da una base sólida desde la cual pueden procesar todo eso sin quebrarse completamente. Una esperanza que no depende de las circunstancias. He visto personas enfrentar diagnósticos terminales con una serenidad que me dejaba asombrado. Personas perder todo lo material y aún así mantener su dignidad, su paz, su capacidad de amar.
He visto personas atravesar tragedias que hubieran